En la hondonada del valle, allí donde el olor a tierra mojada se funde con la niebla espesa, la granja de los Echeverría parecía detenida en el tiempo. Cada amanecer, la luz filtrada dibujaba la silueta de Leo contra el ventanal de la galería. Su silla de ruedas, compañera inmóvil, era su único mirador hacia la vida del campo que se desperezaba afuera. Observaba los surcos, el movimiento lento del ganado y la espalda ancha de su padre, Martín, un hombre rústico que parecía haber absorbido la dureza del terreno. Martín evitaba la mirada del hijo, no por falta de amor, sino por un miedo profundo, un temor a que la naturaleza vibrante del campo solo sirviera para recordarle al niño la fuerza que le faltaba. Leo, atrapado en el silencio de su limitación, respondía con una melancolía serena, sus ojos claros reflejando el vasto cielo gris que los cubría a ambos, dos almas solas bajo el mismo techo agrietado. La quietud de Leo no era vacía, estaba llena de preguntas sin respuesta y de un anhelo que apenas sabía nombrar. Era la soledad del observador perpetuo, el que ve la vida pasar sin poder tocarla. ¿Qué harías tú si el mundo que amas estuviera solo a un palmo de distancia, pero separado por un abismo invisible? ¿Cómo se soporta el silencio cuando el corazón necesita respuestas? La historia de Leo es un reflejo de esas batallas internas que muchos libramos en soledad. Si esta sensación te resuena, si crees en la fuerza que se esconde en la fragilidad, te invitamos a acompañarnos en este viaje. Suscríbete al canal para no perderte cómo sigue esta historia. Activa las notificaciones y si te conmueve, déjanos un me gusta para que sepamos que estás ahí. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan, historias que, como la de Leo, merecen ser escuchadas. Martín, por su parte, encontraba su refugio en el esfuerzo físico. Madrugaba antes que el sol y se entregaba a la labranza con una furia contenida. Cada golpe de azadón era una palabra no dicha. Cada surco abierto, una pena enterrada. Desde la muerte de su esposa, el campo se había convertido en su único confidente, un espejo de su propia alma erosionada. Veía la silla de Leo en la galería como un reproche silencioso, un recordatorio de la fragilidad que había invadido su linaje de hombres fuertes. Temía que su propio dolor fuera contagioso, que si miraba a Leo demasiado tiempo, su hijo vería el naufragio que llevaba dentro. Por eso trabajaba hasta el agotamiento, buscando en el cansancio del cuerpo la paz que su espíritu no podía encontrar, dejando que el sudor limpiara las lágrimas que se negaba a derramar. Dentro de la casa, el tiempo se movía de otra manera. El aire estaba impregnado del aroma vago de las hierbas que la madre de Leo solía secar. El polvo danzaba en los haces de luz que penetraban por las rendijas, iluminando muebles oscuros y pesados. Para Leo, la casa era un mapa de recuerdos. Conocía cada crujido del suelo de madera, cada mancha de humedad en el techo, cada objeto que su madre había tocado. Sus días transcurrían en la galería, pero su mundo interior se alimentaba de esos pequeños vestigios. Era un universo limitado en metros, pero infinito en sensaciones. El silencio solo se rompía por el tic-tac de un reloj antiguo y el viento que silbaba al colarse bajo la puerta, trayendo consigo los ecos del trabajo de su padre y el murmullo distante del arroyo. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales con monotonía, Leo combatía el aburrimiento explorando un pequeño baúl de cedro que guardaba junto a su cama. Pertenecía a su madre. Allí, entre pañuelos bordados y cartas atadas con una cinta descolorida, encontró un antiguo misal. Sus tapas de cuero estaban desgastadas por el uso y las páginas amarillentas olían a incienso y a tiempo seco. Era un objeto que había visto muchas veces, pero nunca había explorado con detenimiento. Al hojearlo, sus dedos, acostumbrados a la textura lisa de su silla, sintieron el relieve de las letras doradas. No buscaba consuelo religioso, sino una conexión, un rastro tangible de la mujer que solo conocía por fotografías y por la tristeza callada de su padre. Fue entonces cuando algo pequeño cayó de entre las páginas. Se agachó y recogió el objeto. No era una piedra, era una semilla, pero no se parecía a ninguna que hubiera visto en la granja. Era pesada, de una suavidad casi pulida, como si hubiera sido rodada por un río durante siglos. Tenía un tono oscuro, pero bajo la luz grisácea de la tarde, Leo pudo distinguir un brillo verdoso muy tenue, como musgo atrapado dentro de un ámbar. Se sentía extrañamente cálida al tacto. La sostuvo en la palma de su mano, un pequeño secreto sólido rescatado del olvido. Sintió que no era solo algo que su madre había guardado, sino algo que había elegido guardar. Una curiosidad intensa, más fuerte que su melancolía habitual, rompió la monotonía de la tarde. Era un mensajero silencioso de un tiempo que él no conoció. Junto a la semilla había caído un pequeño trozo de papel doblado, tan fino que era casi transparente por el tiempo. La
caligrafía de su madre, elegante e inclinada, llenaba el espacio con tinta ahora de color sepia. Eran pocas palabras, pero resonaron en Leo con una fuerza inesperada. Un milagro que nace del cuidado y no de la prisa. Leo leyó la frase una y otra vez. Cuidado, no prisa. En su vida, todo parecía ser una prisa contenida. El deseo frustrado de correr por esos campos, la impaciencia de su padre por ver resultados en la cosecha, la rapidez con la que su madre se había ido. Pero esto era diferente. La nota hablaba de paciencia, la semilla de aspecto fósil, y la nota parecían contradecirse, una vida detenida y una promesa de milagro. Durante días, Leo guardó el secreto. La semilla descansaba en un pequeño cuenco en su regazo mientras observaba a su padre trabajar la tierra. Martín, ajeno al descubrimiento, seguía su lucha diaria contra el terreno, su figura encorvada bajo el sol. Leo estudiaba el único pedazo de tierra que era accesible desde la galería, un pequeño rectángulo de suelo descuidado, donde las herramientas a veces descansaban y la hierba crecía débil. Era un espacio muerto, el límite físico de su mundo, y sin embargo, la nota de su madre resonaba. Cuidado. Se imaginó plantándola allí, en ese trozo de tierra que nadie miraba. La idea era absurda, una semilla fósil en tierra estéril, pero la idea echó raíces en su mente, más rápido que cualquier planta real. La decisión de hablar con su padre le tomó 3 días. 3 días de ensayar las palabras, de medir el tono. Sabía cómo era Martín. El hombre práctico, el hombre de la tierra, no entendería de semillas mágicas ni de notas poéticas. Para él, la tierra era trabajo, no milagros. Leo esperó al atardecer, el momento más pesado del día, cuando su padre regresaba, el cansancio visible en cada músculo. Martín se sentó en el escalón de la galería, limpiando el barro de sus botas, su rostro una máscara de fatiga. El silencio entre ellos era denso, casi sólido. Leo apretó la semilla en su mano hasta que el borde le dolió en la palma. Sintió que era ahora o nunca. El miedo al rechazo era casi tan grande como el miedo a permanecer inmóvil para siempre. «Padre», dijo Leo, su voz sonando extraña después de horas de silencio. Martín levantó la vista, sus ojos grises nublados por el cansancio. Leo extendió la mano, mostrando la semilla verdosa sobre su palma pálida. «La encontré. Es de mamá». Martín frunció el ceño, su mirada pasando de la semilla al rostro del niño. «Quiero plantarla». Leo señaló con la barbilla el pedazo de tierra junto a la rampa de madera. «Allí, donde yo pueda cuidarla». Martín observó el objeto, vio una piedra inútil, un recuerdo doloroso. Iba a decir que no, que la tierra estaba cansada, que no era tiempo de siembra, que no había que jugar con cosas muertas. Pero vio la intensidad en los ojos de Leo. No era un capricho, era una súplica. Vio la esperanza desesperada en el hijo, que nunca pedía nada. Asintió, un movimiento seco y corto, sin fe, solo cediendo al peso de esa mirada. Al día siguiente, Martín cumplió su palabra, aunque con una desgana evidente. Tomó una pala pequeña y removió la tierra apelmazada junto a la galería. Era un suelo pobre, lleno de pequeñas piedras, endurecido por el sol y la falta de cuidado. Leo observaba desde su silla, a apenas 1 metro de distancia. Vio cómo su padre cavaba un agujero superficial, con la misma eficiencia ruda con la que reparaba una cerca. No hubo ternura en el acto. Martín tomó la semilla de la mano de Leo, casi arrebatándosela, y la dejó caer en el hoyo. La cubrió con tierra, apisonándola firmemente con la bota. Para él, era un entierro, no una siembra. Un acto para satisfacer al niño y volver a las cosas importantes, a la verdadera cosecha que les daba de comer. Se limpió las manos en el pantalón y se fue al campo principal, sin mirar atrás. Leo quedó solo frente a ese pequeño montículo de tierra removida. Ahora era su responsabilidad. El lugar era perfecto. Podía llegar a él inclinándose desde su silla. Su primer acto de cuidado fue instintivo. Tomó el vaso de agua que tenía en la mesita de la galería, una que le servía para su sed, y con dificultad vertió un poco sobre la tierra seca. Era un gesto de fe contra toda lógica. Sabía lo que su padre pensaba. Era una locura, pero la nota de su madre decía «cuidado», así que Leo empezó a cuidar. Cada mañana le daba agua. Cada tarde quitaba las pequeñas hojas secas que el viento arrastraba hasta allí. Hablaba con ese pedazo de tierra, le contaba sobre el vuelo de los pájaros, sobre las nubes que cambiaban de forma. La tierra se convirtió en su confidente. Los días volvieron a su ritmo lento, pero algo había cambiado
fundamentalmente en la rutina de Leo. Ya no solo miraba el horizonte, ahora tenía un foco. Su mirada descendía constantemente a ese parche de tierra. Martín lo observaba de reojo. Veía la dedicación del niño, la seriedad, casi religiosa, con la que cumplía su ritual. Sentía una mezcla de compasión y una creciente incomodidad. Esa semilla fósil era un símbolo de la fe de su esposa, una fe que él había perdido el día que ella murió, el día que su hijo quedó atado a esa silla. Ver a Leo replicar esa esperanza le dolía. Le parecía una crueldad que el niño pusiera su corazón en algo tan muerto como esa piedra verdosa. Temía el día en que la realidad golpeara y la desilusión se sumara al resto de las cargas de su hijo. El campo seguía su ciclo implacable. Llegó el tiempo de la cosecha de maíz. El trabajo de Martín se duplicó. Sus días comenzaban antes del alba y terminaban en la oscuridad total. Sus manos se agrietaron aún más por el esfuerzo. Regresaba a casa cuando la luna ya estaba alta, exhausto. Encontraba a Leo en la galería, a veces dormido en su silla, pero siempre orientado hacia su pequeño jardín. La tierra seguía igual, ni un brote, ni una señal de vida. Martín sentía crecer una rabia sorda. ¿Por qué la vida era tan terca? ¿Por qué le negaba a su hijo incluso esa pequeña e imposible alegría? Quería decirle a Leo que desistiera, que la tierra era dura y solo respondía al sudor, no a los deseos. Pero las palabras no salían. El silencio entre ellos se había vuelto un pacto de espera. Leo, sin embargo, no sentía impaciencia. La frase de su madre era su mantra, no de la prisa. Él entendía la espera. Su vida entera era una espera. Pero esta era diferente. Era una espera activa. Al tocar la tierra, aunque fuera solo la superficie, sentía algo que no podía explicar. Sentía el frescor de la humedad que él mismo había provisto. Imaginaba la semilla bajo la superficie, durmiendo, acumulando fuerza. La desconexión que sentía del mundo físico, de la labranza que definía a su padre, empezaba a disminuir. No estaba trabajando la tierra en el sentido de Martín, pero la estaba cuidando. Estaba tejiendo un vínculo sutil, una conexión que no requería la fuerza de las piernas, sino la constancia del corazón. Pasaron 2 semanas. La tierra seguía muda. Martín había dejado de mirar ese rincón. Para él, el experimento había fracasado silenciosamente, como esperaba. Pero Leo notó algo. La semilla, aunque enterrada, parecía emitir una leve calidez. Cuando ponía su mano sobre la tierra, sentía un pulso casi imperceptible, o quizás era solo el anhelo de su propia sangre. El color de la tierra también parecía haber cambiado. Donde antes era gris y pedregosa, ahora lucía más oscura, más rica, como si algo la estuviera alimentando desde abajo. Eran cambios tan sutiles que cualquiera los habría descartado. Pero para Leo, cuyo mundo estaba hecho de sutilezas, eran señales. La semilla estaba viva, a su manera. Estaba tomando su tiempo, tal como la nota advertía. Una noche la atmósfera cambió. El calor del día no se disipó y el aire se volvió pesado, eléctrico. Las chicharras callaron. Martín miró al cielo desde la puerta de la cocina y aseguró las trancas de las ventanas. «Viene tormenta», murmuró. Leo, desde la galería, sintió una extraña excitación. El viento empezó a soplar, trayendo el olor a ozono y a polvo levantado. La primera gota de lluvia fue gruesa, solitaria, golpeando el techo de zinc con un estallido. Luego, el cielo se abrió. Fue una de esas lluvias torrenciales que parecen querer lavar el mundo. Un diluvio que golpeaba la tierra con furia. Martín se aseguró de que Leo estuviera a salvo bajo el techo, lejos de las salpicaduras. Leo no durmió esa noche. El estruendo de los truenos hacía vibrar la casa. Entre relámpago y relámpago la oscuridad era absoluta, pero su atención estaba fija en el exterior. La lluvia azotaba su pequeño jardín con violencia. Temió que el agua arrastrara la tierra y se llevara la semilla. Se sentía impotente, incapaz de protegerla. La tormenta era la naturaleza en su estado más puro, esa misma fuerza que su padre respetaba y temía. Era una prueba para su cuidado. Horas después, la lluvia amainó, convirtiéndose en un goteo constante. Y entonces, la luna llena emergió entre las nubes rotas, bañando la tierra lavada con una luz plateada e intensa. El aire quedó increíblemente limpio, vibrante. Martín se levantó al alba, como siempre. Salió a la galería para evaluar los posibles daños de la tormenta. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, tardaron en enfocar. Leo ya estaba allí, despierto en su silla, pero no miraba a su padre. Miraba fijamente el pedazo de tierra. Martín siguió su mirada y se quedó inmóvil. Donde la noche anterior solo había lodo, ahora se erguía un brote. No era un brote común, era grueso, de un verde pálido que casi brillaba, y tenía una altura antinatural para haber crecido en una sola noche. Parecía hecho de cera luminosa. El escepticismo de Martín luchó
luchó contra lo que sus ojos veían. Era imposible. Ninguna planta crecía así. Debía ser un hongo extraño, un efecto de la tormenta. Leo, sin embargo, no tenía dudas. Sabía que era la semilla. El milagro había respondido a la combinación de su cuidado, la furia de la tormenta y la calma del claro de luna. Observó el brote con una reverencia silenciosa. Respiraba profundamente el aire limpio de la mañana, sintiendo que él también había nacido un poco en esa noche. La planta era un testimonio. No había necesitado la fuerza de su padre, ni la lógica del campo. Había necesitado la paciencia de su madre y su propia fe infantil. Martín, a su lado, permanecía callado, incapaz de procesar esa anomalía. La rutina de la granja se había roto. Algo nuevo, algo inexplicable, había echado raíces junto a su casa, justo al alcance de la mano de su hijo. El brote creció con una velocidad asombrosa. No seguía las reglas del sol. Parecía alimentarse de la atención de Leo y de la luz de la luna. En 2 días, lo que era un tallo se convirtió en una planta esbelta, con hojas anchas de un verde profundo que tenían reflejos azulados. En la punta, un capullo se formó, cerrado y pesado, del tamaño de un puño. Era liso y parecía emitir el mismo brillo verdoso que la semilla original. Martín rodeaba la planta con desconfianza, la tocaba con la punta de los dedos y retiraba la mano rápidamente, como si quemara. Era demasiado extraña, demasiado vibrante. No pertenecía a su mundo de maíz y papas. Era algo que escapaba a su control y eso le generaba una ansiedad que no sabía cómo manejar. Leo, en cambio, no sentía miedo, sentía familiaridad. La planta era una extensión de sí mismo, una respuesta a sus cuidados. Pasaba horas observándola. El capullo permanecía cerrado durante el día. Era hermoso en su forma contenida, pero Leo sabía que había algo más. Esperaba. La nota de su madre había sido la primera parte del mensaje. La planta era la segunda. Martín intentó volver a su rutina. Araba la tierra, alimentaba a los animales, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la galería. Esa planta imposible se había convertido en el centro de gravedad de la granja. Se encontraba pensando en las palabras de su esposa, en su fe tranquila que él siempre había considerado una debilidad. Ahora, esa fe estaba materializada en su jardín. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de naranjas y violetas, Leo sintió un impulso. Se acercó en su silla hasta que sus rodillas casi tocaron el tallo. El capullo estaba a la altura de su pecho. El aire alrededor de la planta era más cálido. Lentamente, Leo levantó la mano. Sus dedos, pálidos y delgados por la falta de uso rudo, temblaron ligeramente. Dudó un instante. ¿Qué pasaría si al tocarla la rompía? ¿Qué pasaría si no ocurría nada? El miedo a la decepción era casi tan grande como el que sintió al pedirle a su padre que la plantara. Pero la planta parecía llamarlo. Era un imán silencioso. Respiró hondo y posó la yema de sus dedos sobre la superficie lisa del capullo. En el instante en que su piel tocó el capullo, ocurrió el milagro. No fue una explosión, sino una revelación. Los pétalos, que parecían fusionados, se abrieron en un movimiento fluido y orgánico, como un suspiro, y del centro de la flor emanó una luz. No era una luz reflectada, sino una luz propia, un resplandor verde y dorado que bañó la galería y el rostro asombrado de Leo. Era una luz suave, que no encandilaba, pero que tenía una profundidad líquida. La flor era inmensa, con pétalos que parecían de cristal y un centro que pulsaba con un ritmo suave. Olía a tierra mojada después de la lluvia y a algo dulce e irreconocible. Leo dejó la mano suspendida en el aire, maravillado. Martín estaba en el establo cuando vio la luz. No era el atardecer ni el fuego de la cocina. Era una luz verde que salía de la casa. Corrió con el corazón en la garganta, temiendo un incendio o algo peor. Llegó a la galería sin aliento y se detuvo en seco. Vio a Leo bañado en ese resplandor sobrenatural, su rostro iluminado con una expresión de éxtasis, y vio la flor, abierta, pulsante, irreal. Martín retrocedió un paso, instintivamente. Aquello era sagrado o era una brujería. Leo, al oír a su padre, giró la cabeza. «Papá», dijo, su voz clara. Se abrió. Leo retiró la mano y al instante la flor cerró sus pétalos lentamente. La luz se replegó y el capullo volvió a su estado latente. Martín observó, mudo. Martín avanzó lentamente. Su mente rústica trataba de encontrar una explicación lógica. No había ninguna. Miró a Leo. El niño estaba tranquilo, pero sus ojos brillaban de una forma que Martín no había visto nunca. No era solo el reflejo de la luz mágica, era una luz interior. «¿Qué hiciste?», preguntó Martín, su voz apenas un susurro. «Solo la toqué», respondió Leo. Martín extendió su propia mano, endurecida por el callo y la tierra. Sus dedos gruesos rozaron el capullo. No pasó nada. La flor permaneció cerrada, dormida. Un
un objeto extraño. Martín la tocó con más fuerza, la sacudió levemente. Seguía inerte. Miró a Leo, confundido. El niño volvió a extender su mano, tocó el capullo y la flor volvió a abrirse, entregando su luz. La flor solo era su milagro, no de nadie más. La revelación dejó a Martín sin defensas. Todo su sistema de creencias, basado en el esfuerzo, la fuerza y la recompensa tangible, se desmoronó. Aquello no tenía sentido. Su hijo, al que él veía como frágil, como incompleto, tenía un poder que él no poseía. Podía despertar la vida con un simple toque. Se sentó pesadamente en el escalón, el mismo donde días atrás había aceptado plantar la semilla con desdén. La luz de la flor iluminaba sus botas cubiertas de lodo. Por primera vez, no vio a Leo como una carga, ni como un recordatorio de la tragedia. Lo vio como un ser misterioso, conectado a la tierra de una forma que él, el granjero, nunca estaría. Para Leo, la luz era solo el comienzo. El verdadero milagro ocurría cuando mantenía la mano sobre la flor abierta. Al hacerlo, una sensación nueva recorrió su brazo. No era un cosquilleo, era algo más profundo. Era la sensación de raíces. Cerró los ojos y por primera vez sintió la tierra. No la superficie que tocaba con sus manos, sino la tierra profunda, húmeda y fría. Sintió el entramado de la vida bajo el suelo, la humedad moviéndose por los capilares, la fuerza de la planta extrayendo sustento. Pudo sentir la textura del suelo, las piedras frías, la vida minúscula que se movía en la oscuridad. Era una conexión absoluta. Su limitación física desapareció, reemplazada por una conciencia que se expandía bajo sus pies, anclándolo al mundo. Lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. El aislamiento que lo había definido se rompió. Ya no estaba atrapado en la galería, observando el mundo a través de un cristal. Era parte de él. Era la raíz, era el suelo, era la humedad. La flor, con su luz, era un puente entre su cuerpo inmóvil y el latido vivo del planeta. Sus piernas seguían sin responder, su silla seguía siendo su realidad. La flor no había curado su cuerpo, había hecho algo más importante, había liberado su alma, le dio un sentido de pertenencia que el trabajo físico nunca podría haberle dado. Era el milagro del cuidado, no de la fuerza. La nota de su madre finalmente tenía sentido. Martín observó la transformación en el rostro de su hijo, vio las lágrimas y la paz que vino después. Vio cómo Leo mantenía la mano sobre la flor, con los ojos cerrados, como si estuviera escuchando un secreto. El hombre duro, el que evitaba la mirada de su hijo, sintió que algo se quebraba en su pecho. El miedo que tenía, el temor a que la naturaleza recordara a Leo su debilidad, era infundado. La naturaleza lo había elegido. Había encontrado una forma de comunicarse con él, de una manera que excluía a Martín. No sintió celos, sintió asombro, y por primera vez en años sintió una profunda y abrumadora ola de amor protector, libre de toda culpa y de toda lástima. Los días que siguieron establecieron una nueva rutina. Ya no era la rutina del trabajo y la espera, sino la del ritual y la conexión. Cada atardecer, Leo se acercaba a la planta. Martín dejaba sus herramientas antes. Se lavaba la cara en la pileta exterior y se sentaba en la galería. Ya no evitaba la mirada. Observaba. Leo tocaba el capullo y la galería se inundaba de esa luz verde dorada. La luz parecía fortalecerse cada día, extendiéndose más allá de la casa, hacia los primeros surcos del campo. Los animales, al principio inquietos por el resplandor, ahora parecían buscarla. Las vacas rumiando tranquilamente cerca de la valla, las gallinas aquietándose. La granja entera parecía estar bajo el hechizo de esa paz luminosa. Martín empezó a hablar. Al principio eran comentarios sobre el clima, sobre la cosecha, pero pronto empezó a hablarle a Leo sobre la tierra. Le explicó cómo saber cuándo el suelo estaba sediento, cómo el viento del este traía lluvia, cómo las raíces del roble viejo sostenían la colina. Ya no le hablaba a un niño enfermo, sino a un igual. Le hablaba a alguien que entendía la tierra de una forma que él mismo estaba empezando a respetar. Leo escuchaba, y cuando su padre terminaba, ponía la mano en la flor y compartía lo que sentía. La sed de la tierra antes de que el polvo se levantara, el movimiento del agua subterránea. Se convirtieron en dos granjeros, cada uno con su método. La flor cambió a Leo. La melancolía que solía nublar sus ojos desapareció. Aunque su cuerpo seguía confinado, su espíritu viajaba. A través de la flor, exploraba el subsuelo de la granja.
sentía la vida y la muerte que ocurrían bajo la superficie, el ciclo constante. Su soledad se había transformado en una profunda comunión. Ya no era el observador, era el centinela. Sentía cuando una plaga se acercaba a las raíces del maíz, sentía la salud del rebaño a través de la vibración del suelo. Se convirtió en el corazón silencioso de la granja, un ancla viva que percibía todo. Su fragilidad física se convirtió en la fuente de su extraordinaria sensibilidad. La transformación de Martín fue más lenta, pero más profunda. El milagro le obligó a reevaluar toda su vida. Su orgullo por la fuerza física, su dolor por la debilidad de su hijo, todo se disolvió bajo la luz de la flor. Comprendió que había estado tratando de forzar la vida, de arrancarle frutos a la tierra con sudor y rabia. Leo, con su quietud, le enseñó a escuchar. Empezó a trabajar la tierra de otra manera, con más cuidado y menos prisa. Observaba los detalles que antes ignoraba. La granja prosperó bajo esta nueva atención compartida. La cosecha fue mejor que nunca, no porque Martín trabajara más duro, sino porque trabajaba en armonía con los ritmos que Leo le ayudaba a percibir. La gente del pueblo cercano, si es que pasaban por el camino de tierra, notaban algo diferente. Hablaban de una luz extraña en la granja de los Echeverría al atardecer, una luz que traía calma. Algunos se aventuraban, pero Martín y Leo no recibían visitas. El milagro era de ellos. Era un secreto familiar que sanaba la herida dejada por la madre. La flor era su presencia continua, un recordatorio de que el amor no desaparece, sino que se transforma. El padre y el hijo, antes separados por un abismo de silencio y dolor, ahora estaban unidos por un lenguaje hecho de tierra, luz y cuidado mutuo. La silla de ruedas seguía allí, pero ya no definía el espacio entre ellos. Una tarde, mientras Leo estaba conectado a la flor, su expresión cambió. «Papá», dijo con una urgencia tranquila, «el arroyo, el agua está bajando muy rápido». Martín miró hacia el oeste. No se veía nada. El arroyo estaba a casi 1 kilómetro, oculto por una hilera de álamos. «Está todo bien, hijo. El cielo está despejado». Pero Leo insistió. «No, siento que la tierra se está secando desde abajo. Algo está mal en la fuente». Martín dudó solo un segundo. Había aprendido a confiar en los sentidos de Leo más que en los suyos. Tomó su sombrero y caminó rápidamente hacia el arroyo, siguiendo el sendero que conocía de memoria, su corazón latiendo con una ansiedad nueva. Al llegar, comprobó que Leo tenía razón. Una gran rama de un árbol caído, arrastrada por la tormenta días atrás y que había quedado atascada, había cedido. Estaba bloqueando el flujo principal, desviando el agua hacia un sumidero natural. El arroyo que alimentaba sus campos se estaba vaciando. Si Martín no hubiera llegado a tiempo, para la mañana siguiente habrían perdido el riego vital para la cosecha de verano. Trabajó durante 1 hora, usando su fuerza y su hacha para despejar el bloqueo. El agua volvió a fluir, oscura y abundante. Regresó a la casa al anochecer, cubierto de sudor y lodo, pero con una nueva comprensión. Leo no solo sentía la tierra, la protegía. Cuando Martín llegó a la galería, Leo lo esperaba con la flor abierta. La luz verde iluminó la fatiga de su padre. «Lo lograste», dijo Leo sonriendo. No era una pregunta. «Lo logramos», corrigió Martín sentándose a su lado. En ese momento, la jerarquía de fuerza y debilidad se invirtió por completo. Martín era los brazos y las piernas de la granja, pero Leo era los ojos y los oídos. Se necesitaban mutuamente. El padre proveyó la fuerza que la tierra necesitaba y el hijo proveyó la sensibilidad que el padre carecía. La silla de ruedas y el azadón eran simplemente herramientas diferentes para el mismo propósito: cuidar la vida que les había sido encomendada. El reconocimiento de esta interdependencia fue la verdadera curación. Martín finalmente entendió el terror que sentía al mirar a su hijo. No temía que la naturaleza lo lastimara, temía que Leo no pudiera pertenecer a ella. Ahora veía que Leo pertenecía más profundamente que él. Martín solo trabajaba la superficie, mientras Leo dialogaba con las profundidades. El padre miró la flor, ese faro imposible. Entendió que el milagro no era la luz, ni el crecimiento rápido, ni siquiera la conexión mística. El verdadero milagro había sido la semilla misma, la capacidad de la vida para esperar, para resistir en estado fósil hasta que encontrara las condiciones adecuadas para nacer. No la fuerza, sino el cuidado. No la prisa, sino la paciencia. La flor se convirtió en el centro de su hogar. Era el fuego alrededor del cual se reunían. Martín le contaba a Leo historias de su madre que nunca antes había compartido. Le habló de cómo ella también hablaba con las plantas, de cómo creía que cada ser tenía una música interna. «Ella te habría entendido», dijo Martín una noche, su voz quebrada por la emoción. «Creo que ella te dejó la semilla. Sabía que tú podrías escucharla». Leo asintió, su mano en la luz. Sintió la presencia de su madre
padre en el aroma de la flor, en la calidez de la tierra. La familia estaba completa otra vez, unida por un vínculo que trascendía la vida y la muerte. El tiempo pasó, la flor no se marchitó, siguió su ciclo, abriéndose cada atardecer al toque de Leo, cerrándose al amanecer. Se convirtió en una constante, tan fiable como el sol. La granja de los Echeverría ya no era un lugar de melancolía. El silencio seguía allí, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de escucha, de entendimiento. Martín había envejecido, sus cabellos se habían vuelto más grises, pero su ceño fruncido se había suavizado. A menudo se le veía sonreír mientras observaba a Leo, quien, aunque seguía en su silla, irradiaba una confianza serena. La tierra alrededor de la casa estaba más verde que nunca, como si la luz mágica nutriera todo a su alrededor. Martín finalmente comprendió. El milagro que él habría pedido, que su hijo caminara, habría sido un milagro ruidoso, un milagro de fuerza. Habría arreglado a Leo según sus propios términos, pero el milagro que recibieron fue más sutil y mucho más profundo. No cambió el cuerpo de Leo, cambió la forma en que ambos veían el mundo. Les enseñó que la verdadera fuerza no reside en el movimiento, sino en la conexión. Les enseñó que la limitación física puede ser una puerta hacia una percepción más profunda. El milagro no fue que Leo pudiera tocar la tierra con sus pies, sino que pudiera sentirla con toda su alma. Era un milagro de pertenencia, no de curación física. Leo creció, su mente tan aguda como su conexión con la tierra. Se convirtió en el sabio de la granja. Su padre consultaba con él cada decisión. ¿Crees que el campo del norte está listo?, preguntaba Martín. Y Leo cerraba los ojos, tocaba la flor y respondía: espera, las raíces aún están bebiendo de la última lluvia. Dales 3 días más. Y siempre acertaba. La silla de ruedas dejó de ser una prisión para convertirse en un trono. Desde allí, Leo gobernaba su reino de sensaciones, un mundo invisible para todos excepto para él y para el padre que había aprendido a ver a través de sus ojos. La granja era su cuerpo extendido y la flor era su corazón. La historia de la flor luminosa nunca salió de los confines del valle. Se quedó como un rumor entre el viento y los árboles. Para Martín y Leo era simplemente su vida. El padre había encontrado la redención, liberándose de la culpa y el miedo. El hijo había encontrado su propósito, rompiendo el virus y aislamiento de su cuerpo. La semilla fósil, un regalo de una madre muerta, había germinado en la tierra más improbable, regada por el cuidado de un niño y la tormenta de la vida. Había florecido para demostrar que la vida encuentra caminos inesperados, que la fragilidad puede albergar el poder más extraordinario y que el amor es una fuerza que, como una semilla, puede esperar pacientemente el momento adecuado para brotar. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también entiendes el lenguaje de la paciencia y la fe. Has acompañado a Leo y a Martín en su viaje desde la soledad hasta la comunión. Has visto cómo una semilla imposible trajo luz a la oscuridad. Esta historia nos toca el alma, porque todos tenemos nuestras propias batallas silenciosas, nuestros propios jardines imposibles. Queremos saber que sigues ahí, compartiendo esta conexión. Si esta historia está resonando en tu corazón, si sientes la fuerza de Leo, por favor, deja un corazón verde en los comentarios, solo un corazón, para saber que estamos juntos en esto, sintiendo la misma tierra bajo nuestros pies. Una mañana de primavera, años después, Martín, ya un anciano, estaba sentado junto a Leo en la galería. La flor brillaba suavemente, aunque el sol ya había salido, como si sintiera que el tiempo era diferente. Martín miró a su hijo, ahora un hombre joven, su rostro sereno. Tu madre estaría orgullosa, dijo Martín, no solo de la flor, de ti, de cómo cuidas esta tierra. Leo sonrió y puso su mano sobre la de su padre. Ella nos cuida a nosotros, papá. Siempre lo ha hecho. La conexión entre ellos era total, un círculo completo de amor, pérdida y renacimiento. El trabajo de la semilla estaba hecho. Había reparado el vínculo que la tragedia había roto. Esa misma tarde la flor comenzó a cambiar. Su luz, normalmente verde y dorada, se volvió de un blanco puro, intenso y suave. Pulsó una última vez, con la fuerza de un latido profundo, y luego, lentamente, sus pétalos se disolvieron. No se marchitaron ni cayeron. Se convirtieron en polvo de luz que el viento de la tarde levantó y esparció por toda la granja. Leo y Martín observaron en silencio. No hubo tristeza. El polvo luminoso se posó sobre el maíz, sobre el establo, sobre la tierra arada. La flor no había muerto. Se había multiplicado. Se había convertido en parte de todo. Leo retiró la mano, pero la sensación de la tierra no desapareció. Ya no necesitaba el puente. La conexión era permanente. En el lugar donde había estado la flor, en el pequeño parche de tierra junto a la galería, quedó
Quedó solo el tallo seco, pero Leo, al posar su mano sobre la tierra, seguía sintiéndolo todo. El milagro ya no estaba en la flor, estaba en él. Martín se arrodilló, tomó un puñado de esa tierra ahora santificada y la apretó. Era solo tierra, pero ahora entendía que en esa simple tierra residía toda la magia del universo, la paciencia de la semilla, la fuerza de la raíz, el cuidado del granjero y la luz del alma. Miró a su hijo, ya no en una silla de ruedas, sino como el guardián del valle. La verdadera cosecha de sus vidas no era el maíz, sino esa paz. La vida en la granja continuó. Martín siguió trabajando, pero ahora con una ligereza que no conocía. Leo siguió observando, pero ahora con la sabiduría de quien conoce los secretos profundos. El eco de la flor luminosa permaneció en el aire, en la fertilidad del suelo, en el silencio compartido entre padre e hijo. La galería ya no era un lugar de confinamiento, sino el centro del mundo. Y niño que miraba la vida desde lejos se había convertido en la vida misma, y el padre que temía la debilidad había encontrado la verdadera fuerza en el acto de rendirse al cuidado y aceptar el milagro que no pidió, pero que necesitaba. El sol se puso sobre el valle. La luz del atardecer tiñó de dorado los campos que ahora prosperaban bajo un cuidado compartido. En la galería, una silla de ruedas estaba vacía, mientras Leo, ayudado por su padre, tocaba la tierra directamente con sus manos. Ya no había separación entre él y el mundo. Martín se sentó a su lado en el suelo, ambos en silencio, sintiendo el pulso del anochecer. El viento trajo el olor de la tierra fértil, el legado de una madre, la fe de un hijo y la redención de un padre. El milagro no había sido un evento, sino un proceso, el lento y paciente florecer del alma. ¿Qué te ha parecido la historia de Leo y Martín? Cada vida tiene sus semillas ocultas, esperando el cuidado necesario para florecer. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué sentiste? ¿Qué lección te llevas de esta conexión entre un padre y su hijo? Creemos en el poder de estas historias para sanar y conectar. Si conoces a alguien que esté pasando por un momento de soledad o que necesite recordar la fuerza de la paciencia, comparte este video. A veces una historia es todo lo que necesitamos para sentir que no estamos solos. Gracias por acompañarnos hasta el final.